Muy buenas a todos, soy Señor Soda y quiero que me acompañéis en esta masterclass sobre lettering ornamental. Vamos a ver todos los pasos necesarios, desde la instalación de pinceles, cómo configurar nuestro archivo de Procreate y cómo desarrollar un poco la idea principal del boceto, cómo darle color, cómo darle volumen y cómo trabajar una letra de estilo victoriano para un lettering ornamental. Cada vez sois más las personas que me preguntáis cómo trabajo cada uno de estos diseños que subo a Instagram. Y bueno, quería ofreceros esta masterclass para resolver todas las dudas que veo que me preguntáis, por lo menos las más comunes. Y como veo que hay dudas de muchos niveles diferentes, he optado directamente por hacer una masterclass de principio a fin para resolverlas todas ellas. Te invito a descargar los pinceles que estarán por aquí abajo para que puedas trabajar tu lettering a la vez que vas viendo esta masterclass y puedas seguir todos los pasos que vas a aprender en ella. Vamos a empezar por el principio, el primer paso, que será cómo instalar estos pinceles de aquí. Si no los tienes, te invito a echar un ojo por aquí abajo para descargártelos. Para instalar estos pinceles de aquí, lo primero que tenemos que hacer es entrar en nuestra carpeta compartida de Drive. Apretaremos sobre los tres puntitos, se nos despliega este menú, le damos a abrir en, pensará un poquito, y cuando termina de pensar, tocaremos sobre Procreate. En caso de que no aparezca por aquí, simplemente iremos a más. Y aquí tendremos un listado con todas las aplicaciones, lo mismo. Aquí tenemos Procreate. Lo podemos hacer desde cualquiera de los dos lados. Al darle a Procreate ya tendremos los pinceles instalados. Serían estos de aquí. Como ves, el primer paso ha sido muy simple. Ahora vamos al segundo paso, que es cómo configurar el lienzo. Para este segundo paso nos vamos a ir a Galería, le vamos a dar a más. Y vamos a crear un archivo con las siguientes características. De nombre le vamos a poner DIN A3. Yo trabajo en DIN A3 porque es un tamaño lo suficientemente grande como para que me permita tener una buena calidad. Las medidas de este formato son 297 milímetros de ancho por 420 milímetros de alto. Importante, la resolución que vamos a utilizar es de 300 píxeles por pulgada, esta que tenemos aquí. En la parte de abajo vamos a ver el número de capas que nos permite nuestro iPad crear con estas medidas de lienzo y esta resolución. Depende del iPad que tengas, te dejará hacer más capas o menos capas. Una vez tengamos el lienzo creado, le vamos a dar y vamos a empezar a trabajar sobre él. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el fondo a un tono un poquito más gris para que no nos canse tanto la vista. Vamos a abrir nuestro pack de pinceles de lettering y vamos a seleccionar nuestro pincel de cuadrícula. Vamos a hacer una cuadrícula para todo el fondo del diseño. Listo. Y a esta capa le podemos bajar un poquito la opacidad. Le cambiaremos el nombre y le pondremos cuadrícula. Así mantenemos una guía que nos permita saber si estamos haciendo las líneas rectas o si nos estamos torciendo un poquito. Dentro de esta carpeta de pinceles vamos a bajar un poco hasta que lleguemos a uno que pone guía de 90 grados. Lo seleccionamos y en una capa nueva marcamos nuestra guía. Estas líneas nos van a servir de referencia para dibujar nuestra letra. Lo podemos centrar en altura y en el ancho. Si queréis, también lo podéis modificar para que la letra sea más alta. Por ejemplo, como vamos a estar trabajando una única letra, pues podemos modificar la altura para hacer un diseño que sea más grande. Vamos a bajar también un poco la opacidad y le vamos a poner el nombre de guía. Para seguir utilizando este pack de pinceles, podemos trabajar con uno de nuestros constructores de formas, como este de aquí, por ejemplo, con un tamaño más pequeño. Y esta capa la podemos llamar constructor. También le podemos bajar un poquito la opacidad. Vamos a agrupar todo esto y vamos a bloquear. De esta manera no podremos pintar y estropear nuestras referencias, porque al estar bloqueada la capa no nos va a dejar el programa pintar sobre ello.
Una parte buena que tiene utilizar este constructor para hacer nuestras letras es que con esta plantilla puedes trazar todas las letras que tiene el alfabeto y también los números, por lo que es una herramienta perfecta para empezar a dibujar letras si todavía no tienes mucha soltura con alguno de los abecedarios. Con esta capa que tenemos por aquí encima le vamos a cambiar el nombre y vamos a poner boceto. Vamos a utilizar esta capa para empezar a dibujar nuestra primera referencia de lo que podría ser esta letra de estilo victoriano que vamos a hacer. Para el resto de la masterclass voy a estar utilizando este grupo de pinceles ornamentales que puedes conseguir por aquí abajo. De todas formas, si no los tienes, puedes utilizar los que vienen por defecto en Procreate y seguir más o menos los pasos. Antes de nada, me voy a poner mi guante de superhéroe y le vamos a poner el capuchón a nuestro Apple Pencil. Así, de esta manera mejoro el agarre con este grip y con el guante la mano desliza mucho mejor sobre la pantalla. Voy a utilizar un pincel de boceto y vamos a estar trabajando sobre la letra A. Voy a bajar un poquito más la opacidad de estas capas. Porque se siguen viendo demasiado y no me permiten ver bien por dónde voy trazando la línea. Vosotros tendréis que ajustarlo de manera que no moleste a la hora de trabajar. Para nuestra letra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar por una A sencilla y poco a poco pues le iremos añadiendo algunos detalles. Vamos a hacer este trazo ascendente fino, utilizando como referencia esta línea de aquí de la guía y esta línea de aquí que nos va a permitir hacer nuestra letra A, pero como no es una letra normal y corriente, como si fuese la de una Arial, que sería de esta manera, nosotros queremos hacer una letra tipo victoriana, pues lo vamos a hacer un poquito más estrecho por este lado. Y para este otro lado sí que la vamos a hacer con el grosor completo. Vamos a marcar por dónde irían nuestras serifas. Y también en la parte de arriba. Por último, ¿qué nos quedaría? Marcarnos es la parte del centro. Podemos seguir la guía que tenemos, pero yo en este caso prefiero hacer una línea algo más fina para unir la letra. Con eso ya me voy a quitar la capa del constructor y así dejo todo un poquito más limpio. Pero como veis, me ha servido para mantener cierta estructura a la hora de crear la letra. Es algo que vuelvo a repetir, si no tienes mucha práctica creando letras, es una herramienta que es brutal, porque tienes todas las letras en un espacio muy pequeñito. Simplemente tienes que más o menos seguir un poco las guías que te propone. Yo, como no lo voy a utilizar más, de momento lo voy a desactivar y así no me ensucia el diseño. Ya tenemos una base sobre la que partir. Ahora simplemente vamos a crear nuevas letras encima. Vamos a cambiar a otro pincel. Y vamos a probar diferentes remates que podemos hacer para nuestra letra. Por ejemplo, podemos dejar la parte central de esta manera. Lo vamos a desplazar hacia el lado derecho. Vamos a ponerle boceto 2. Y vamos a seguir creando ideas hasta que demos con una que digamos, esta es la que a mí me gusta. Aquí tendríamos nuestros 3 bocetos. Ya podemos trabajar sobre ellos.
me voy a quedar con este de aquí. Simplemente lo que voy a hacer es cambiar un poquito la proporción para estrechar un poquito la A. Con esto sería suficiente. Ahí me gusta más cómo queda. El siguiente paso sería pasar todo esto un poco a limpio y vamos a utilizar el pincel de delineado. Simplemente vamos a hacer la línea de nuestro diseño, pero cuidando más todos los detalles. Como habéis visto, para hacer esta parte de aquí de arriba y que quede completamente simétrica, lo que he hecho ha sido trabajarlo en una capa aparte y luego la he volteado para tener esa simetría y que quede a la perfección. Para trabajar esta parte de aquí, como pasa por encima de la letra, también lo voy a trabajar en una capa aparte. Ahora sí, ya tenemos nuestra línea de la letra trazada. Vamos con el siguiente paso. Nuestro siguiente paso será rellenar la letra. Yo por si acaso me voy a quedar una copia de seguridad, que la voy a guardar ahí. Y a esta le voy a cambiar el nombre y voy a poner letra. Letra A, para saber que es una letra A, por si acaso tuviésemos más letras. Y la vamos a rellenar de negro. Voy a crear una capa justo encima. La voy a aplicar como máscara de recorte. Voy a trabajar con esta paleta de aquí. Y para la letra le voy a dar este tono rojo. Combino las dos capas. Y ahora simplemente a esta, a la que está por debajo, la voy a llamar letra A 3D. Vamos a empezar a hacer un poco de volumen dentro de nuestro diseño, así que simplemente cojo la letra y la desplazo. Para que esto se vea mejor, le voy a dar un tono más oscuro. Así ya podemos ver cómo coge ese relieve. Ahora lo siguiente es rellenar todos estos huecos que tendrían que llevar sombra y unir cada uno de los puntos de la letra. Ya tenemos nuestra sombra 3D hecha. Vamos a crear una sombra proyectada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a duplicar esta capa, cogemos un tono más oscuro, echamos el color encima para pintarla y vamos a desplazar nuestra capa más o menos hasta ahí. Es importante que a la hora de hacer el desplazamiento sigamos con la misma inclinación que estábamos trabajando antes. Voy a duplicar otra más y ahora mismo la voy a desactivar para no liarnos mucho. A esta le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner sombra proyectada. Le vamos a aplicar un desenfoque de movimiento y el desenfoque de movimiento lo vamos a dar también deslizando el dedo en la misma dirección. Algo así. Vamos a ajustar para que quede todo bien. Y vamos a coger nuestra sombra 3D y nos la vamos a llevar hasta aquí. Y así, de esta manera, queda como una pequeña sombra y luego una sombra un poquito más grande. Incluso la podemos oscurecer más todavía. Ahí va cogiendo forma. Vamos con el siguiente paso. A este le vamos a cambiar el nombre antes de pasar a otro. Y le vamos a poner 3D sombra 2.
Y le vamos a dar también un pequeño desenfoque de movimiento, pero poquito. Ahí está bien. Nos vamos a ir por encima del todo y vamos a crear una nueva capa. Vamos a estar trabajando con blanco. Vamos a seguir trabajando con nuestro pincel de delineado. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un borde para nuestra letra. Ya tenemos nuestro borde hecho, simplemente vamos a rellenar. Cuando ocurre eso es porque alguna de las partes no está bien cerrada. Podemos, sin levantar el dedo, deslizar hacia la izquierda para bajarle la tolerancia de lo que queremos rellenar. ¿Ves? Quedaría de esta manera. Cambiamos nombre y le podemos llamar relleno letra. Y esta capa la vamos a duplicar 2 veces. A la que queda por debajo le vamos a poner un color más oscuro y la vamos a poner como multiplicar. Y bueno, en torno al 50% puede estar bien. Cogemos nuestra capa de encima y la vamos a desplazar un poco hacia arriba a la derecha, manteniendo siempre la misma inclinación que estábamos trabajando en la sombra. Podemos moverla incluso un poquito más. Así, de esta manera se nos separa y se nos crea este efecto de nuevo relieve, como que esta parte está por encima. Le vamos a dejar esta sombra así al 50% y vamos a rellenarlo todo bien para que se nos queden bien unidos los puntos y nuestra sombra pues tenga conexión. Tendremos que unir sobre todo las esquinas. El resto prácticamente no hace falta. Le vamos a dar un blanco que esté un poco roto, que parezca un tono pues, un poquito más anaranjado o incluso amarillento. Algo por ahí, más o menos, estaría bien. Ya tendríamos creado ese volumen hacia arriba. Lo siguiente que tenemos que trabajar son las sombras. Nos vamos a venir a nuestra capa de letra 3D, vamos a crear una capa por encima y vamos a aplicar máscara de recorte. Vamos a coger el pincel de aerógrafo y con nuestro rojo oscuro vamos a crear todas las sombras que necesita esta capa. Vamos a poner como multiplicar. Y vamos a ir haciendo un pequeño degradado. Vamos a seguir trabajando estas sombras en las diferentes uniones. Haciendo nuestros degradados de más oscuro a más claro. Iremos borrando las partes que no nos interesen, como por ejemplo esta de aquí,
Y así poco a poco también iremos trabajando el propio volumen de la sombra. Y ahí sí. Bueno, como veis es un efecto que le da bastante vidilla al diseño. Igual que hemos hecho las sombras en esta parte de aquí, podemos incluirlas también en esta parte de aquí. Tenemos nuestro efecto. ¿Qué más podemos incluir en nuestra letra, en nuestro lettering? Por ejemplo, podemos incluir una capa de detalles. Con nuestro pincel de tinta vieja y un tono bastante oscuro, vamos a darle un toque. Vamos a hacer que sea un poquito más sutil, más fino. También se lo podemos dar a esta parte de aquí. Vamos a darle unas luces, del mismo modo que le hemos dado sombras, vamos a darle luces. Luces. Y vamos a ponerlo como máscara de recorte también. Y la capa la vamos a poner en modo de aclarar y con una opacidad del 50%. Vamos a coger nuestro pincel de aerógrafo y la capa la vamos a poner entramado. Le vamos a dar unos pequeños toques de luz, simplemente. Las luces siempre suelen ser algo más sutiles que las sombras. Las sombras podemos hacerlas bastante más vastas. Y podemos dejar la capa en añadir porque realza mucho más. Con estos tonos funciona mucho mejor. Depende de los colores que estés utilizando, funcionará mejor en añadir, entramado o en aclarar. A mí para estos tonos, en añadir, me va genial. Voy a repetir el proceso con esta sombrita pequeña que tenemos por aquí. Le voy a llamar luces también y le voy a dar unos toquecitos. Así poco a poco le vamos dando también un efecto metalizado al diseño. Por último,
podemos coger nuestro pincel de detalles desgastados y podemos crear algunas pequeñas líneas doblando así las esquinas para que nos den más realce todavía y un toquecito más de brillo, pero algo que sea muy sutil. Podemos cambiar el modo de la capa a añadir y bajarle un poco la opacidad. Incluso puede que en otros modos de fusión lo vamos a dejar en añadir y a un 50% para que tampoco desentonen mucho los nuevos tonos que se crean. Vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner detalles de luz. Y por encima de todo le vamos a meter algunos destellos. Con nuestro pincel de reflejos. Y estos simplemente los vamos a dar por el lado que viene la luz. Y lo que sí que vamos a hacer es seleccionar todo y lo vamos a agrupar. Duplicamos, acoplamos y así tenemos todo en una sola capa. Ya solo nos quedaría añadir una textura. Vamos a cambiar el nombre, textura. Y dentro de los pinceles nos venimos a la parte de aquí abajo y vamos a coger, por ejemplo, el de metal. Aplicamos nuestra textura y le bajamos un poquito la opacidad. Parece que no se ve, pero lo que hace esta textura es añadir estos ruidos, este detalle, que al ojo hace que todo quede mejor, porque estamos acostumbrados a... Nuestro ojo está muy acostumbrado a ver todo con texturas, a ver sobre lo que es un papel y está arrugado, o por ejemplo, yo tengo esta tarjeta de visita por aquí, pues tiene relieve. Estamos acostumbrados a ver todo con textura y en el digital todo es demasiado plano y todo es demasiado frío. Por eso cuando a nuestros diseños le añadimos un pelín de textura, se realzan tanto. Voy a poner esta capa de fondo con color y así lo tengo todo listo para combinar. Para darle un pelín más de textura, ¿qué podemos hacer? Le podemos añadir un poco de ruido. ¿Cuánto? En torno a un 10% puede estar bien. El ruido lo que crea es este efecto de pixelado que enmascara todo un poco y lo deja todo como mucho más uniforme y homogéneo. Si 10 es mucho, podemos darle menos, podemos darle un 4%, por ejemplo. Y así el efecto de ruido es mucho más sutil. Así es como quedaría esta letra en estilo victoriano, con sus sombras, sus relieves y todos sus detalles. Espero que te haya gustado esta masterclass, que hayas visto cómo se trabaja los lettering de estilo ornamental
Y si quieres estos pinceles los tienes por aquí abajo.